Hola a todos, vamos a responder una pregunta de geometría, pero ahorita vamos a llegar a la respuesta A por descarte y también solucionándola directamente a través de otro método. Es importante que ustedes, muchachos, hagan esto también de múltiples formas, porque así ustedes pueden adquirir mayor competencia, que es justamente lo que se evalúa en la prueba ICFES. Empecemos. Resulta que si notamos inmediatamente en la parte inferior derecha, tenemos un cilindro. Entonces, si uno tiene claras las fórmulas y recuerda lo que es el volumen de un cilindro, que estoy entonces abreviando de esta manera, el volumen de un cilindro es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un cilindro, la fórmula de un volumen de un cilindro. Si nosotros aplicamos entonces, tendríamos pi por el radio al cuadrado, pero recordemos que el radio es 3, entonces tendríamos 3 al cuadrado por la altura, ya sabemos que la altura es 8, entonces tendríamos pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado por 8, que es justamente, muchachos, la operación que el IFE nos está dando y por tal motivo sabemos que se refiere al volumen de un cilindro si ya sabemos la fórmula del volumen de un cilindro. Facilísimo, así de forma directa decimos entonces que la respuesta es la A. Pero ahorita vamos a hacerla por descarte, que es la mejor herramienta del ICFES. Hagamos todo esto por descarte. Entonces, empecemos. Vamos con la respuesta A. Con la B, perdón. La respuesta B. La B me está hablando del área de la tapa del vaso. Entonces, como me están hablando de la tapa del vaso, me están hablando de toda esta parte amarillita que estoy colocándole en este momento. Esa sería el área de la tapa del vaso. Ahora, hay que saber también fórmulas. Aquí, el área de la tapa del vaso que tiene forma circular, o sea que estamos hablando del área de un círculo, sería igual a pi por el radio al cuadrado. Solucionando esto y teniendo en cuenta que el radio es igual a 3, tendríamos entonces que el área de un círculo, o de este círculo, esta área de la tapa en particular, sería pi por 3 al cuadrado. Es decir, aquí no tenemos nada parecido a la operación que el IFE nos está planteando. Esa es una respuesta que debemos descartar de forma inmediata. Bien, vamos con nuestra respuesta C. Esta respuesta C nos está hablando es del perímetro de la tapa del vaso. Ojo aquí con el concepto, porque aquí el concepto geométrico nos está diciendo perímetro. Entonces, con perímetro, nosotros tenemos que señalar realmente el borde de este círculo. Aquí pues más o menos hecho. ¿Sí? Tenemos entonces que el perímetro de un círculo, también hay que saber fórmula, es igual a 2 por pi por r. Estas son fórmulas que aparecen en la internet que se pueden consultar fácilmente en muchas tablas. Aquí tenemos entonces que el perímetro de un círculo sería 2 por pi por el radio, que es 3. Y esto que tenemos acá, que fácilmente podríamos decir que es igual a 2 por 3, 6, sería 6pi, no se parece absolutamente en nada en nuestra operación. O sea que la C tampoco puede ser. Ok, ahora sí, vamos con la respuesta D, que en mi opinión es la respuesta más compleja de descartar. He notado mucho que los estudiantes en particular se confunden mucho con este concepto del área lateral del vaso. Vamos a decirlo de dos maneras. Primera, el área lateral del vaso se refiere a toda esta parte que estoy señalando por acá en color fucsia en la figura, en la parte derecha de la pantalla. Eso es precisamente lo que se denomina el área lateral del vaso. Pero con esto aún no estoy diciendo mucho. Yo les sugiero que primero que todo vamos a desbaratar ese cilindro para que se entienda a qué se refiere con el área lateral del vaso. Si uno desbarata un cilindro, ¿sí? Y esto creo que todos lo hicimos por allá en el colegio, ¿sí? Tenemos por acá entonces lo que llaman los dibujantes técnicos industriales el desarrollo de un cilindro, que no es nada más y nada menos que una cartulina recortada en dos dimensiones y que luego ustedes llegan y arman allí el cilindro. Ok,
En este sentido, el área lateral del vaso sería esto que estoy señalando en fucsia. Ese rectángulo es justamente el área lateral de un cilindro. Ese es el área lateral de un cilindro. Y también tiene su fórmula. Pues resulta que en color rojo estoy mostrando por acá lo que es la altura del cilindro, que ustedes ya saben que es 8, y por ahora dejémoslo así, ¿sí? Y lo más interesante aquí, lo más complejo para varios estudiantes es saber qué dimensión tiene esta anchura de ese rectángulo o área lateral del vaso. Pero resulta que aquí hay que recordar que esa área, esa anchura, justamente rodea el borde del círculo y por tanto su dimensión es 2πr, que es el perímetro del círculo. O sea que si nosotros hacemos cálculos, el área de un rectángulo, ustedes saben que es base por altura. En este caso, la base es 2πr, esa es la base, y la altura, pues aquí la tenemos también como h. Ok, entonces el área lateral de un cilindro se puede definir como 2πrh. Y si aplicamos esto a nuestro problema, tendríamos 2pi por r, que es 3, por h, que es 8. Y esto definitivamente, que es el área lateral de un vaso, no se parece absolutamente en nada a la operación que el IFES nos está dando. Entonces, por ese motivo, también descartamos la D y por descarte definimos que la respuesta correcta definitivamente es la opción A. Listo, con eso finalizamos entonces la explicación de esta pregunta en diferentes métodos.